Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Javier González, coordinador de área de la Subdirección General de Gobierno Abierto, aquí en la Dirección General de Gobernanza Pública, y os doy la bienvenida a la cuarta conferencia del ciclo de conferencias sobre participación ciudadana en planes y programas públicos estamos realizando en colaboración la Dirección General de Gobernanza Pública y la Universidad de Girona en el marco del proyecto Hard Lab del Laboratorio de Innovación y Participación Pública. Como muchos de vosotros sabréis, este ciclo de conferencias forma parte de la apuesta que ha hecho la Dirección General de Gobernanza Pública por la difusión y la sensibilización y la formación en participación ciudadana y en el fortalecimiento democrático. Este proyecto se encuadra dentro del cuarto Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 y se ha incluido también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se financia con fondos de Next Generation de la Unión Europea. Bueno, agradecer siempre la coordinación que ha llevado a cabo el profesor Quim Brugué de la Universidad de Girona, y deciros que este ciclo de conferencias se une a un proceso colaborativo que estamos llevando a cabo para la elaboración de unas guías de participación en planes y programas que faciliten a los decisores públicos las tareas de participación en planes y programas. Hoy tenemos a Nacho Celaya con su disertación sobre la participación ciudadana de calidad como instrumento para la lucha contra la desafección política, al cual le agradezco mucho su intervención, y creo que nos dará una visión muy pegada al suelo de lo que es la participación ciudadana, dadas las responsabilidades públicas que ha tenido. Sin más, doy paso a Quim Brugué para que haga la presentación de la conferencia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenos días y bueno, agradecer a las personas que se están conectando a esta cuarta sesión. Ya hemos atravesado el ecuador de este ciclo y hemos ido abordando diferentes temas desde diferentes perspectivas, incluso también con formatos un poco diferentes, ¿no? Y en este sentido, pues hoy con Nacho Celaya lo que haremos es una primera parte en la que estableceremos una especie de conversación entre los dos. Una conversación desigual, porque yo simplemente le lanzaré alguna pregunta y lo que nos interesa hoy es escucharlo a él, pero sí que no será una conferencia al uso, así seguido, sino que bueno, pues hemos preparado un cierto guión del cual además nos podemos mover un poco en función de cómo vaya la conversación. Hemos pensado que era una forma un tanto, bueno, un poco diferente y ágil de hacer la reflexión en torno al título de esta sesión, que es la participación ciudadana de calidad como instrumento para luchar contra la desafección política. Una vez dedicaremos aproximadamente la primera hora, más o menos, de esta sesión a esta conversación. Haremos un pequeño descanso, ya nos indicarán, y tendremos una segunda parte para que, bueno, pues todos los que queráis, sabemos que esto nunca es fácil, pero vamos a abrir las ventanas y a ver si nos podemos ver las caras un poco entre todos, y a ver si en la segunda parte pues podemos establecer una conversación más amplia, con preguntas, comentarios, etc. Os presento pues primero a Nacho Celaya, que bueno, para mí es un placer poderlo presentar. Nos conocimos hace algunos años cuando ambos teníamos responsabilidades, él en el gobierno de Aragón y yo en el gobierno catalán como directores, ¿no?, de participación ciudadana en una época muy inicial, y la verdad es que sintonizamos muy bien, tanto a nivel profesional, desde el punto de vista de la visión, ¿no?, de lo que entendíamos debía ser una participación de calidad y cuáles debían ser sus objetivos, y también, por qué no decirlo, a nivel personal. Hemos acabado siendo buenos amigos y por lo tanto seguro que la conversación es una buena forma de abordar esta sesión, ¿no? En el currículum o en la trayectoria de
Nacho. Podríamos destacaré solo 2 o 3 cosas, pero sí antes quizá destacar que tiene un denominador común en la palabra, en el diálogo, ¿no? Es decir, esta relación, ¿no?, con el intercambio de palabras con los demás, yo creo que marca un poco la trayectoria y la experiencia de Nacho Celaya. Quizás su primera relación con una responsabilidad concreta en este ámbito fue, pues, yo creo que debía ser principios de los 2000, 2004, 2005, ¿no?, cuando se encargó, fue responsable de un proceso de mediación complicado en Aragón en el ámbito del conflicto del agua, las políticas hídricas, que son un asunto complejo, una política pública que es polémica, que enfrenta muchos intereses, ¿no? Y, bueno, y especialmente seguramente en una comunidad como Aragón, y tuvo la experiencia de conducir un proceso de mediación exitoso y en el cual gente que hablaba, ¿no?, desde perspectivas muy diferentes, llegó pues a ciertos acuerdos, a poder desplegar una intervención en este ámbito. Entre 2007 y 2011 fue el primer director general de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, por lo tanto puso en marcha esta dirección general, y durante estos años, como anticipa Javier, aterrizó, ¿no?, la participación ciudadana en el terreno, trabajando en colaboración con ayuntamientos, pero también desplegando experiencias como quizá las podrá citar o podrá ilustrarnos con ellas, como la Mesa de la Montaña, el proceso de participación para la elaboración de diferentes planes y proyectos o leyes. Recuerdo la ley de servicios sociales, ¿no? Tras esta etapa, entre 2015 y 2019, ha sido coordinador de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, donde también esta dimensión estaba presente. Y, bueno, después de esta experiencia en el sector público y con responsabilidades diversas, pues actualmente ha vuelto a impartir clases en el instituto, que es donde tiene su trabajo. Por lo tanto, es una persona, decía, que combina mucha experiencia práctica sobre estos temas, ¿no? Y aunque no venga de la academia, como venimos algunos de los que hemos estado en estas jornadas, ha reflexionado mucho, ha pensado mucho, por lo tanto no es solo una experiencia práctica, sino también una reflexión a partir de esta experiencia que la lleva más allá. Una experiencia y una reflexión que además siempre ha hecho con mucha pasión por este tema, que por lo tanto hace que seguro que comunicará perfectamente sus experiencias y sus reflexiones, ¿no? Y en realidad yo quería empezar por aquí, Nacho, quería empezar desde esta experiencia y esta reflexión antes de entrar en temas concretos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales preocupaciones, esperanzas, enseñanzas, ¿no? ¿Dónde situarías el foco de tu interés por el tema de la participación ciudadana de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo? Bueno, pues muchas gracias, Kim. Lo primero de todo, como no puede ser de otra manera, porque es de bien nacidos ser agradecidos, pues el agradecer tanto a la Dirección General de Gobernanza como a HazLab, como a Kim, pues el que me hayáis invitado a compartir esta mañana con vosotros y vosotras, ¿no? Y antes de entrar en el reto que me hace mi amigo Kim, al que te agradezco un montón la calidez de la presentación, ¿no? Porque yo creo que la calidez y el clima y el encuentro habla mucho de la esencia de lo que tiene que ver con la participación, ¿no? Es una manera de sentirte al lado del otro que hoy día es difícil de descubrir, ¿no? Por eso quiero agradecer lo primero este espacio y este tiempo donde poder respirar, porque tengo la sensación de que
de que este tiempo de los intentos está rodeado de ruido y hace un frío fuera que es enorme, ¿no? Por eso me parece que espacios como este, a pesar de que nos tengamos que ver todavía pues, vía telemática y no podamos tener un café a compartir, pues son muy valiosos, ¿no? En este sentido, ya un poco entrando en materia, he de confesar que vengo con la esperanza un poco baja, que yo también creo que es honesto cuando alguien se pone pues, a reflexionar sobre cualquier cosa, el intentar colocar dónde está tu nivel de utopía, de esperanza y de praxis en este tiempo. Y quizás porque supongo que puede ser que me sienta preso de la nostalgia, pero en este momento, cuando me habéis hecho revivir un poco todo lo que fue mi experiencia, pues siento que cualquier tiempo pasado sí que fue mejor, ¿no? Y decir eso, pues a mí me parece, bueno, pues una primera conclusión negativa. Yo comentaba con Kim que cuando terminamos en aquella época, nuestra experiencia como directores generales, estaba convencido de que todo el Estado se llenaría de direcciones generales de participación y de que habría montones de experiencias de deliberación, porque logramos demostrar en ese tiempo que era posible, ¿no? Entonces yo pensé que, ingenuo de mí, que el ser humano, y en este caso pues la gente que está alrededor del ámbito de la política, sería capaz de seguir soñando y poniendo en marcha experiencias que fueran comiéndose toda esa desafección que ya existía entonces, ¿no? Antes del 15M, y que en este momento pues yo creo que roza, bueno, pues una sensación terrible. Que venga con la esperanza baja no significa, como dice Kim, que estoy dispuesto a cambiarlo rápidamente y cualquier halo de pequeño gesto de hierba que crece pues entre las piedras a mí me hace otra vez ilusionarme y volverme a entusiasmar, ¿no? Y luego sí que quiero hacer una aclaración también previa, y es que no voy a reflexionar sobre toda la riqueza que tiene la política, ¿no? La política y la prepolítica en ámbitos comunitarios, de barrio, pequeñitos, que realmente es donde seguramente puede haber sabia en este momento que nos ilumine, sino que me voy a ceñir a mi experiencia entendiendo y hablando de la participación pública en el ámbito institucional, ¿no? En la construcción de las políticas públicas. Bueno, pues Kim, yo tal como has comentado, ¿no? Me hacía la pregunta que hace un señor como yo en un sitio como este, si no tengo ninguna tesis doctoral sobre el tema, ¿no? Ni he escrito ningún libro, ni estudio ciencia política, cosa que me hubiera encantado, ¿no? Pero como decías, a mí lo que me parece que me legitima y que me permite hablar esta mañana, pues es que he vivido dos experiencias, como tú comentabas, Kim, reales, prácticas de fomento de la calidad democrática, que yo siempre digo que me han hecho tocar la utopía con los dedos de las manos, ¿no? Si por eso se entiende el haber vivido la experiencia de que realmente una participación democrática de calidad, deliberativa, serena, viéndose las caras, es capaz de colaborar a mejorar las políticas públicas. Yo sobre esa convicción no tengo ninguna duda, porque lo he vivido y porque me parece que es así, ¿no? No solo eso, sino que cuando peor van los tiempos, más pienso que la potencia política de la deliberación. También intentaré hablar en algún momento de la mediación de conflictos. En este momento, como también comentaba en mi vídeo de presentación, quizás es el imperativo ético más potente al que se enfrenta esta frágil democracia en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha comentado Kim, no lo digo porque también por agradecer a la gran cantidad de gente que se esforzó y participó en estos proyectos, pero si pueden servir de aprendizaje, pues bueno, lo que comentaba aquí, en el ámbito de la administración pusimos en marcha un buen puñado de proyectos complejos de deliberación que colaboraron a mejorar leyes, decretos, estrategias, ¿no? De políticas públicas de todo ámbito, y luego pues desde el ámbito social esa mediación de conflictos del agua, que yo creo que no puede haber un tema, por lo menos en Aragón, que levante más pasiones que este, ¿no? Y también fue una experiencia exitosa. Entonces, ¿por dónde van un poco mis anhelos y mis esperanzas? Pues he de reconocer que mi última experiencia en el mundo de lo local pues fue bastante decepcionante, ¿no? Tengo la sensación, siendo provocador desde el principio, pues que, como luego comentaremos un poquito más, pues que los políticos siguen teniendo la sensación y la tentación de utilizar la deliberación pues como un mero instrumento para legitimar decisiones políticas tomadas de antemano, y eso es un desastre.
me da la impresión de que todavía a los técnicos les falta el compartir, el poder compartir bueno, pues con humildad todos sus aprendizajes y para que, bueno, pues para que nos podamos empoderar toda la ciudadanía y poner en cuestión, por lo tanto, su saber y su poder. Y lo que es peor, me sigue dando la sensación de que la ciudadanía, pues lejos de demandar una deliberación seria y profunda, pues me parece que lo que se trata es simplemente de buscar lugares y sitios donde cada uno o cada una individualmente pueda decir lo que le parece, de tal manera que espera de los políticos que como buenos camareros de una democracia de bajo nivel, pues vayan cumpliendo todos los intereses que ponen encima de la mesa, más allá de que se delibere, de que se reflexione y que se encuentren caminos comunes, ¿no? Entonces, pues mi anhelo aquí en este momento sería desesperanza, pero la convicción de que estamos hablando de unas herramientas que tienen una potencia trascendental. A mí quizás me parece lo más importante como reto que tiene en este momento la democracia que estamos viviendo en nuestro país. Hablas de la potencia de la deliberación, por lo tanto del intercambio de argumentos, de palabras entre los diferentes actores, entre las diferentes personas involucradas en el ámbito de la política pública, ¿no? Y aparentemente esta potencia, tú lo decías, ¿no? Bueno, no parece tan complicado, ¿no? Que nos pongamos a hablar y de que de aquí salga algún tipo de mejora, aprovechemos este potencial, ¿no? ¿Cómo es que si parece tan sencillo resulta tan complicado, ¿no? Y sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Parece estar resultando complicado mantenerlo en el tiempo, ¿no? Da la sensación de que logramos experiencias puntuales, pero que no conseguimos de alguna forma impregnar a las organizaciones públicas y que esto se convierta en una forma natural de trabajar, ¿no? ¿Por qué parece, cómo explicarías o cuál es tu impresión sobre esta aparente paradoja entre la idea no es muy difícil de explicar, pero no logramos, ¿no? que se consolide de una forma clara? Bueno, este es un tema, yo creo que es el tema central, ¿no? Sobre el que deberíamos reflexionar y se me ocurren muchas cuestiones, pero quizás voy a fijarme en dos esta mañana, ¿no? Yo la frase que más repito últimamente y que también cuando me pedisteis un vídeo, pues también la quise poner encima de la mesa, es que no solamente hemos perdido el respeto por el adversario, ¿no? Que ahora le llamamos enemigo, pero enemigo al que hay que matar políticamente, ¿no? Hemos perdido eso, el respeto por entender que todo el mundo tiene el legítimo derecho de poner encima de la mesa sus sueños y sus convicciones para construir una sociedad diferente, sino, y a mí me parece que bueno, que eso es un drama de una hondura tremenda, ¿no? Porque si hemos perdido el derecho a escucharnos y ya nadie está con esa capacidad de pensar que la otra persona, que el otro que se sienta al lado de mí con intereses legítimos puede ni siquiera seducirme un poquito para cambiar mi discurso, a mí me parece que eso imposibilita todas las propuestas que uno sea capaz de inventar en cualquier laboratorio para poner en marcha procesos de deliberación o mediación, ¿no? A mí me parece un tema gravísimo. Y vuelvo a nombrar la mediación, que lo nombraré bastantes veces a lo largo de mi reflexión, porque recuerdo que hablábamos, Kim, ¿no? En el tema catalán, ¿no? Cuando salió un momento determinado ante un tema difícil, complejo, grave, que nos tenemos que acostumbrar a que los problemas complejos requieren soluciones complejas, por cierto, ¿no? Se habló de la figura de un mediador, enseguida todo el mundo se echó las manos a la cabeza, ¿no? Los partidos porque pensaban que perdían legitimidad y de alguna manera porque todo el mundo pensamos que somos suficientemente maduros para ponernos de acuerdo, pero eso obviamente no es así, ¿no? Yo creo que hay un problema de fondo. Y el segundo quizás es otro tema del que también hemos hablado muchas veces y puede dar lugar para mucho debate, ¿no? Que es exactamente para qué queremos utilizar la deliberación, ¿no? De hecho, recuerdo el último debate que se celebró aquí en este mismo marco, ¿no? Con el
la típica reflexión si deliberación o democracia directa, democracia representativa, democracia directa, ¿no? Y eso a mí me parece que es una cosa que quizás hemos confundido y hemos sido incapaces de transmitir, quizás por miedo a ser honestos, a la sociedad, la potencia que tienen estos procesos, ¿no? Para mí, y voy a seguir siendo todo lo provocador que pueda y resumir lo más rápido que pueda, la deliberación es importantísima, pero la deliberación no tiene que ver primero con que todo el mundo acabe pensando igual, ni con que tengamos que llegar a acuerdos tremendos, ¿no? Significa precisamente aprender a relacionarnos, que es lo esencial, a compartir intereses diferentes. Ya podemos posibilitar que la discrepancia, que la diversidad nos aporte inteligencia colectiva para construir las políticas futuras, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que la deliberación no debería confundirse con la toma de decisiones. Yo sigo defendiendo que las decisiones las deben tomar aquellas personas, aquellas instituciones que la democracia se ha dotado para que lo hagan. Lo que no significa, y fue nuestra experiencia en la Ley de Servicios Sociales, por ejemplo, que participaron más de 230 entidades, que esa ley de última generación que se hizo en Aragón sabía y olía perfectamente a los sueños de la ciudadanía, ¿no? Y la otra cuestión, la democracia directa, pues de repente se nos llenó la boca a la ciudadanía, y perdonad la simplificación, la gente que os dedicáis a esto, porque ya sé que el debate sobre la democracia directa es muy complejo, pero en realidad yo pienso que la democracia directa se ha hecho muchas veces, y voy a coger una frase tuya que aprendí de ti, Kim, en su momento, ¿no? Que decías, no se puede preguntar nunca a una sociedad madura si quieres más a tu padre o a tu madre. Entonces, el tener que decidir sí o no, si no ha habido procesos previos de deliberación, a mí me parece una manera de hacer democracia directa que camina en la dirección contraria de construir sociedades maduras y capaces de reflexionar. Entonces, sí a la democracia directa, siempre que primero haya habido deliberación, y sí a la deliberación, siempre que aclaremos, bueno, pues lo que tú comentabas al principio, ¿no? Recuerdo, con nosotros participó muchas veces Xavi Carbonell, que también lo conociste, Kim, ¿no? Un facilitador, que espero también poder hablar de los facilitadores, que cuando nos juntábamos las primeras reuniones, él siempre decía, vamos a marcar las normas mínimas de un proceso, y decía esto exactamente, hemos venido aquí a escucharnos, ¿no? Y eso, en el contexto de hace 15 años, parecía casi de vergüenza ajena, ¿no? Yo pasaba un poco de vergüenza como diciendo, hombre, no se le puede decir a la gente que hemos venido a escucharnos. Pero es que hoy yo creo que tendría que ser casi que no se pudiera empezar un proceso de deliberación y que uno firmara la posibilidad de dejarme entusiasmar, ceder y seducir por los sueños, convicciones y propuestas que me haga la gente que se sienta conmigo, ¿no? Entonces, pues por todo eso me parece que realmente estamos en tiempos difíciles. Quizá ahora cuando hablabas me venía en mente la palabra confianza, ¿no? Porque por un lado un problema es que no respetamos las opiniones de los otros, ¿no? Y esto dificulta la deliberación o el diálogo. También quizá una forma, esta es la expresión de un libro que se ha hecho muy famoso, ¿no? de Levitsky y Ziblatt, ¿no? Un libro que se llama Cómo mueren las democracias, y que dicen, hablan de la democracia americana, pero el argumento es exactamente esto, ¿no? La democracia no resiste esta especie de mala educación en la que hemos convertido a los adversarios políticos en enemigos a los que podemos insultar, desacreditar, con los que todo vale, ¿no? Dice, esto la democracia no lo tolera. Por lo tanto, necesitaríamos reconstruir respetos y confianzas entre la propia ciudadanía y sus sectores diversos. Pero el segundo punto que comentabas, también hay una desconfianza quizá incluso más profunda, que es con los responsables políticos, ¿no? Porque tú estás reivindicando y puedo entenderlo y compartirlo, ¿no? Pero me gustaría que a ver si lo puedes desarrollar un poco más. Necesitamos que no confundir la deliberación con toma de decisión, ¿no? Pero entonces deliberamos y trasladamos la toma de decisiones a aquellos responsables públicos
sobre los cuales fundamentalmente desconfiamos, por no decir palabras mayores, ¿no? Es decir, en esta no solo hay una falta de respeto, sino un descrédito de la política y de los responsables políticos que hacen que cuando la deliberación llega a este punto, no sé si aquí queda muy parada, ¿no? Porque al final dices, tenemos que deliberar, pero al mismo tiempo, cuando llegamos al final, tenemos que hacer confianza. Tenemos que confiar en aquellos que han ganado unas elecciones y que serán los responsables de tomar la última decisión, ¿no? ¿Pueden ser estos elementos de bloqueo del proceso participativo? Incluso, ¿no? No sé si desde alguna experiencia práctica nos puedes ilustrar algo. Pues claro, evidentemente sí, ¿no? Yo con lo de los respetos y la confianza, fíjate, hay un remedio que decían nuestras abuelas ya, ¿no? Un dicho, perdón, no un remedio, ¿no? Que es que el roce hace el cariño. Entonces, esa falta de respeto que posiblemente también empezaba, o sea, existía hace 15 años, ¿no? Por ejemplo, en los temas del agua. Nosotros hicimos pues eso, todo un proceso de mediación o con la Mesa de la Montaña, que fue un proceso que intentaba pensar juntos cuál sería el futuro de los territorios de montaña para nuestro Pirineo, ¿no? Nuestra tierra de Aragón. Entonces, es normal, quizás sería normal que en una primera reunión, en un primer encuentro o incluso cuando se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de poner en marcha un proceso de deliberación, todo el mundo asuma que, bueno, que cada uno está situado en sus trincheras, si me vale, se sube al monte, tiene sus intereses que son espúreos y cada uno se coloca en miradas diferentes. Pero es que lo que demostraba la deliberación, o yo viví, y en el proceso de la Mesa de la Montaña, estuvimos reunidos 20 sesiones durante 4 horas cada sesión, que empezaron un 14 de abril y terminaron el 14 de abril del año siguiente. O sea, es algo que fue realmente espectacular, ¿no? Claro, es que el nivel de amistad que se produjo en las 20 reuniones, o sea, que parece una cosa obvia y que nada tiene que ver con la participación, tiene que ver con que el respeto y la confianza se fraguan en el conocimiento, en el roce, en el ser capaz a la quinta reunión de decir, pues mira, eso que has dicho ya me fastidia, en principio como broma, pero estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Es que todo eso en este momento, claro, es lo de la confianza que decías, el nivel de quiebra es tan brutal que yo creo que imposibilita mucho de las posibles, posibilidades, o sea, posibles aportaciones que puede hacer la deliberación, ¿no? Y un poco con lo que comentabas tú de la deliberación. O sea, en realidad yo creo que cuando los actores participan en procesos de deliberación, pensamos que lo que se trata es de tomar decisiones, como decías tú, porque no nos fiamos de que los tomen aquellas personas que hemos elegido para tomarlas. O sea, que en realidad estamos aceptando una limitación previa, ¿no? Yo quiero tomar decisiones porque yo me creo más listo que aquellos representantes democráticos que hemos elegido para ello, ¿no? Entonces yo creo que hay otro nivel de quiebra que tiene que ver, pues con la desconfianza, como decías tú. Pero ¿cómo se puede solucionar eso de alguna manera? Pues yo creo que hay unos cuantos consejos que quizás podríamos seguir. Me voy a ceñir a 2, ¿no? Por una parte, cuando empezamos los procesos de deliberación, yo siempre decía, de una deliberación además que en aquel momento era artesanal, el proceso, e inmediatamente cuando se presentaba un proceso de deliberación, a la gente se le decía qué se quería poner en juego y qué se iba a hacer con lo que la gente aportara. De tal manera que quería elaborar una ley, tenía la obligación de, antes de terminar el proceso de participación, presentar con una trazabilidad clara qué es lo que había ocurrido y qué se iba a hacer con todas aquellas aportaciones que la gente había hecho. Entonces, claro, uno puede pensar cuando acude a un proceso de deliberación que todo lo que él piense es maravilloso y va a salir de la mano. Pero se lograba la magia, y por eso repito la idea que he dicho en el minuto 1, ¿no? Porque es que lo he vivido en mis carnes y lo ha vivido mucha gente, desde luego ahí en Aragón, que cuando te devuelven 677 aportaciones que hubo, por ejemplo, en el proceso de deliberación de la Ley de Servicios Sociales, y te dicen 250 las hemos aceptado en su totalidad,
125 van a quedar de esta manera y de una manera con una trazabilidad y un trabajo precioso que lo presentan, tú al final percibes la sensación de que esa ley tiene un poco de sabor a ti, que decían, ¿no? De hecho, yo no viví y no lo recuerdo, ¿no? De nadie que cuando asistía a la ciudadanía, de qué se iba a hacer con todas aquellas aportaciones que habían hecho, no recuerdo a nadie que levantara la mano y dijera, a mí me habéis engañado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso genera un germen de complicidad tremenda. Y por otra parte, al responsable político, que puede tener la tentación de poner en marcha procesos, como decía, para legitimar decisiones políticas tomadas de antemano, puede ir a presentar al Parlamento una ley que viene con el aval de un montón de entidades que han ayudado a construir, mediante la inteligencia colectiva, pues un montón de propuestas que seguro que van a hacer una ley mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay maneras de ir creando confluencias, respeto y confianza, pero siempre pasa por verse las caras, por encontrar espacios de encuentro, y estos tiempos que estamos viviendo, pues yo creo que lo imposibilitan pues de una manera brutal, ¿no? Muy bien. En realidad también estaba pensando la próxima sesión, la de diciembre, va a venir Cecilia Güemes, que ya en el título aparece la palabra confianza. Es un tema que realmente es muy, muy relevante, ¿no? Y bueno, esta aproximación que no deja de ser intuitiva, pero muy clara, de si no nos rozamos no se genera el cariño, como dice el dicho popular, pues es relevante. Y también esta claridad, ¿no? del papel de la autoridad pública sobre la que se desconfía, ¿no? Bueno, compromiso previo del proceso de devolución al que hacía referencia, ¿no? Si volvemos un poco al aterrizar en las prácticas deliberativas y en sus dificultades, es verdad que quizá no han proliferado las experiencias deliberativas, pero sí que han proliferado las normativas de participación ciudadana, no solo leyes de participación ciudadana, sino normativas diversas sobre planes y programas, ¿no? que de alguna forma obligarían a las administraciones públicas a llegar acompañadas, ¿no? de procesos de consulta pública, apoyados además sobre el potencial de las plataformas digitales, ¿no? que permiten, ¿no? Es decir, las leyes y las normativas están siendo un camino para favorecer estos procesos deliberativos, ¿o te parece que deberíamos como mínimo completarlos con alguna otra cosa? Yo desde el primer momento que recuerdo, ¿no? que debatía contigo y con Joan Subirats y con la gente que en aquel momento está dándole vueltas a este tema, aquí tengo un dilema que no acabo de resolver, ¿no? Yo recuerdo, en aquellos tiempos estaban muy de moda, vamos, o muy vigentes, no lo digo moda en sentido negativo, ¿no? Muy vigentes los reglamentos de participación ciudadana. Y yo siempre repetía que me parece que puede haber un reglamento de participación ciudadana y que no haya participación ciudadana, y puede haber participación ciudadana aunque no haya un reglamento de participación ciudadana. Yo eso, una intuición que tenía en aquel momento, y con el paso de los años, pues no he dejado de, bueno, pues de ratificarla cada vez más, ¿no? Entonces, Ahí que te estamos perdiendo. en aquellos tiempos cuando estábamos en el gobierno de Aragón, no sé, ¿se me escucha bien? Es que se me escucha. Ahora sí, pero hay algún momento que perdemos ¿No se un escucha? poco. Sí. Claro, es que estoy en instituto y tenemos aquí los medios que tenemos. Es que sí, de vez en cuando veo... ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora mejor. Vale. Bueno, estaba diciendo que cuando nosotros planteamos por primera vez todo este sueño, ¿no? de la participación en el gobierno de Aragón, desde la parte de los técnicos, de algún grupo de técnicos, bueno, pues de alguna... más representativos que existían allí en el gobierno de Aragón, nos decían
que para qué íbamos a poner en marcha temas que tuvieran que ver con la deliberación si ya existía en la Constitución recogido el derecho de petición. O sea, todo se terminaba en decir, si usted ya se puede relacionar con la Administración simplemente diciéndole siempre que quiera cosas y la Administración ya le contestará, ¿no? Nosotros, yo por contar mi experiencia, ¿no? Yo durante los 4 años que estuve director general, a mi consejero le dije que le aconsejaba que no dedicáramos ni un minuto a hacer una ley de participación. Esa fue mi decisión, ¿no? Porque a mí me parecía que había primero que experimentar. Si esta participación ciudadana no eres capaz de experimentar de momento de manera intuitiva, nuestros procesos cada uno era artesanal, y no logras seducir a un montón de gente que tiene que ver con el ámbito de la política, la ciudadanía y los técnicos, yo creo que empezar la casa por el tejado e intentar poner en solfa, ¿no?, en una administración mediante una ley que obligue a la participación, a mí me parece que es un desastre. Y lo digo a la vez que sé y que entiendo que, claro, de alguna manera tiene que quedar regulado qué cosas se tienen que poner en proceso de participación, quién tiene que participar, cuáles tienen que ser las metodologías, pero yo ahí me muevo en una indefinición. O sea, el que yo pienso, en este momento nosotros tenemos encima de la mesa en nuestra comunidad autónoma una ley que se está discutiendo para el ámbito educativo, y yo nada más que la cogí, se me cayó de las manos, ¿no? Porque está hecho por ilustres juristas y es perfecta en su modelaje, pero yo creo que no tiene nada que ver y que va a ser imposible que de esa ley nazca muy poquita simiente que logre sembrar pues halos de participación. Entonces, no sé, yo creo que es uno de los temas eternos al debate y yo pienso que ojalá haya alguien que encuentre soluciones, ¿no? Porque yo sé que no puede haber leyes, no puede no haber leyes, no puede no haber reglamentos, pero sigo pensando que la artesanía y muchas leyes matan esa frescura que tiene el encuentro y la deliberación. Nosotros aguantamos 4 años haciendo procesos totalmente artesanales, pero yo ya entiendo que alguien me puede decir, claro, usted como administración pública no puede ser el que decida qué procesos pone en marcha y quién no. Tiene que haber algún tipo de normas del juego. Entonces yo aquí, Kim, no me atrevo bueno, pues a manifestar más que mis dudas dialécticas entre estas dos opciones, que supongo que hay mucha gente que le ha dado vueltas y quizás en el debate lo podamos poner encima de la mesa. Entonces, Nacho, desde esta idea de experimentación y esta forma artesanal de abordarlo durante tu experiencia, si no avanzasteis en la dimensión más legal, que propusisteis de momento no hacer una ley, ¿qué lecciones sacasteis de estos experimentos, ¿no? Si ya aterrizamos directamente en, bueno, ¿y cómo lo hacemos todo esto? De tu experiencia, ¿qué claves de éxito, ¿no? O qué recomendaciones nos darías para todos aquellos profesionales de la administración o ciudadanos en general que quieren promover este tipo de procesos, tuvieran en cuenta, decir, oye, pensad que esto es muy importante, ¿qué nos recomendarías? Nosotros construimos, porque estábamos locos y éramos utópicos en aquel momento, todo un itinerario complejo que en algún momento, bueno, es público, ¿no? De lo que se puede, de los pasos que hay que recorrer, ¿no? Para que realmente la participación ciudadana tenga la calidad de vida, ¿no? Se me ocurrirían muchos, pero así a bote pronto, ¿no? Primero, la participación debe estar ubicada, en aquel momento estaba ubicada en la presidencia del Gobierno de Aragón. O sea, tiene que estar, el sitio donde esté ubicada la administración no es baladí. Una dirección general de Volvemos a perderte, Nacho, no sé si... en el centro donde se toman las políticas públicas. Pues, el descanso intento buscar otra manera, pero no se me escucha bien, ¿no? Durante todo el rato. Es que veo que ¿ahora se me escucha? Hay momentos que sí, luego de repente se como ralentiza mucho. A ver.
Es que, pero no sé cómo solucionarlo. No, no, debe ser un problema de baja cobertura. Ahora en este momento... Sí, de baja cobertura. Voy a intentarlo y si vieras que... Nada, es Sí, que no sí, sé, sí. si vieras... Intentaba buscar otra opción con... pero bueno, yo te decía, primero... La ubicación, sí. la ubicación, ¿vale? Segundo, la voluntad política de los políticos. Tienen un miedo atroz porque, claro, consiste en ceder una parte de tu capacidad de decisión, aunque tú al final tengas que hacer la norma concreta que llevar en el caso de una ley a un parlamento, pero cedes una parte de tu capacidad de decisión y te desnudas de alguna manera ante la gente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. No sé, tercer consejo. A mí me parece que es muy importante, tanto en los procesos de deliberación como de mediación, que la gente entienda que nadie tiene que renunciar a sus convicciones. Uno puede mantener una ética de la convicción profunda, pero cree que en este momento es capaz de llegar a una serie de acuerdos que son asumibles pues por parte de los intereses que ellos defiendan, ¿no? Más cosas que a mí me parecían muy importantes y quizás luego las podemos desgranar. No es tan importante la representatividad de quien participe, sino las que deben estar representados todos los sueños, todas las experiencias, todas las miradas que tiene el problema que estamos teniendo encima de la mesa. Entonces, todo lo que tiene que ver con hablar de representatividad y discutir de representatividad, yo creo que no aporta absolutamente nada de calidad a los procesos. Siguiente tema, a mí me parece fundamental, la figura de los facilitadores. Ya sé, y me cuentan muchos amigos y amigas míos, facilitadores, que eso lo ha entendido la administración pública, pero cada vez saca pliegos más baratos. Y claro, los facilitadores tienen que hacer una tarea ardua, ¿no? Que es asegurar la trazabilidad, asegurar las metodologías desde una posición neutra que permita los diálogos. Y esto es una tarea que requiere una habilidad democrática muy importante. Yo creo que en nuestro país y en las comunidades autónomas hay gente que lo hace muy bien, pero esto cuesta dinero, es caro y debemos entender que la democracia eso se lo tiene que permitir. A mí me parece que los mediadores, en el caso de la mediación, y los facilitadores es casi una especie a proteger, ¿no? Porque realmente son los garantes de la independencia y de que el proceso se hace de una manera limpia, con el tiempo adecuado y con las metodologías adecuadas. Y luego, pues, porque habría muchas, ¿no? Decir un par más, las que hemos comentado antes, quizás muy importante la sesión de apertura, cuando se decide y se le cuenta a la gente, no que nos vamos a juntar a hablar de esto, sino exactamente de qué vamos a hablar, qué vamos a poner en debate, cuánto tiempo va a durar, cuántas sesiones va a hacer, qué mapa de actores hemos elegido que participen en el proceso y a partir de entonces citarlos a las sesiones, si fuera de tipo deliberativo o si no en las redes, pues con el proceso que se decida y después encontrarnos todo el mundo en una sesión de retorno donde dar cuenta de qué se ha hecho con cada una de las cosas que hemos aportado. Pero por si acaso queda poco tiempo y dejo allí mi duda porque he dicho las aportaciones deliberativas y también las de las redes, ¿no? Yo no sé, y eso también me gustaría porque yo ya soy un señor mayor y estuve en otro tiempo, si en este momento las redes aportan soluciones que vayan más allá de que cada ciudadano pueda decir lo que le parece una cosa, ¿no? Sino las redes posibilitan que alguien pueda opinar, pero sobre eso se pueda deliberar y se pueda mejorar. No sé, termino con una frase, ¿no? Quizás esta pregunta. Mi aprendizaje más importante fue que todo aquello que no hagas con la calidad adecuada camina en la dirección contraria de lo que estás haciendo. Y eso imposibilita que a toda esa gente que ha participado, cuando le llamen en el futuro, no acepte porque sienta todavía que su desconfianza y el engaño es mayor, ¿no? Y un ejemplito concreto, en Zaragoza ciudad el primer proceso de participación que se puso en marcha era para ver si se pintaba un puente, el puente de Hierro, con los colores de Zaragoza o con otros colores, ¿no?
A mí eso me parece una tomadura de pelo, sencillamente así de claro, ¿no? Eso no es un proceso de deliberación, ni una administración puede atreverse a poner una cosa tan sencilla y tan simple, con perdón, en marcha para requerir lo que piensa la ciudadanía. Muy bien, esta idea de la calidad y el cuidar los procesos deliberativos, pero yo quería, de los diferentes puntos, hay uno que me parece siempre complicado de abordar satisfactoriamente, especialmente cuando hablamos de participación desde instituciones supralocales, donde acercarse al conjunto de la ciudadanía, organizada o no, a veces pues, bueno, están más cerca y puede ser más sencillo, ¿no? Es que tú decías, es muy importante que estén todas las perspectivas, todas las voces, ¿no? Yo creo que esto es de las cosas más difíciles, bueno, más importantes, una condición muy relevante, pero muy difícil de alcanzar, ¿no? Porque, claro, los representativos son aquellos a veces que están organizados, ¿no? Pero en cambio los diversos no. Y es verdad que hay puntos de vista que están muy organizados y que tienen mucha presencia en estos procesos, y puntos de vista que están mal organizados, que tienen dificultades para seguir las dinámicas que podemos ofrecer en un proceso participativo, que no tienen recursos, que no tienen capacidad. Estoy pensando desde tu experiencia en el ámbito social, ¿no? Cuando hablamos con el ámbito social, claro, pues a lo mejor empresas o entidades prestadoras de servicios sociales están organizadas, pero escuchar a aquellas personas que sufren la exclusión social, o escuchar a aquellas personas, aquellas entidades más pequeñas, no sé, más desestructuradas, es difícil, ¿no? Y esto lleva a una de las críticas permanentes a estos procesos, ¿no? Que es que siempre van los mismos, faltan voces, no hemos incorporado a la diversidad, y que todo esto obviamente podría sesgar pues los resultados finales del proceso, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo valoras estas dificultades de garantizar precisamente una de tus condiciones, ¿no? Que todos estén presentes en el diálogo? Y añado, perdón, Sí. y que cuando estén en el diálogo todos tengan oportunidad de utilizar la palabra, porque esta es otra, ¿no? A veces hay actores que monopolizan la palabra en estos procesos, o otros que por sus propias condicionantes a lo mejor les cuesta más, ¿no? Tomarla y expresar sus puntos de vista. Todo esto nos supone una dificultad muy grande en la práctica de estos procesos. Pues mira, te voy a devolver una respuesta. No sé si te voy a devolver un poco con lo que sería una respuesta que tiene que ver con la deliberación. Yo lo que me comprometo, Kim, es que si a mí me dan la posibilidad durante un tiempo de elegir una serie de actores claves que reflexionen con lo que tú estás sobre lo que estás diciendo, seríamos capaces en un fin de semana, reunidos donde quisiéramos, en darle vueltas a los temas que estás planteando tú y que requieren en sí mismo un propio proceso de deliberación. Porque si no, yo creo que caemos en las ocurrencias que todo el mundo bueno, pues en cada momento podemos decir por nuestra boca. Quiero decir, yo viví otro tiempo donde efectivamente se daba por supuesto que la representación estaba legitimada con las entidades sociales y con las asociaciones de vecinos y con los sindicatos y con las entidades que luchaban por la dignidad de la montaña. O sea, los actores estaban claros, y en aquel momento, claro, y sobre todo a partir del 15M, bueno, pues todo se quedó viejo, ¿no? Toda la representación. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer ahora? Pues no lo sé, pero tú has dicho claves que yo creo que son imprescindibles y que me parece que son muy difíciles de incorporar en una ley de participación. Y por eso apunto un poco a lo que decías antes. Por ejemplo, la participación de los más vulnerables, ¿no? Eso es una cosa que es que evidentemente hoy día no puede ser posible que se plantee cualquier propuesta
sin la participación, en el caso de lo social, de las personas más vulnerables, ¿no? En el caso de los conflictos del agua, pues no puede ser que se organice un proceso que no tenga que ver o que no escuche efectivamente con la misma calidad a la gente que vive en los territorios de montaña, ¿no? Entonces nosotros en aquel momento, intuitivamente, sí que creo yo que se era capaz de delimitar donde había personas que significativamente representaban a los distintos actores que en aquel momento tenían que ver, ¿no? En este momento que estamos viviendo en el siglo, bueno, es el siglo XXI, o sea, en 2022, o sea, ahora, a fecha de hoy, yo no te sabría responder, pero creo que es uno de los temas que deberíamos intentar solucionar. Además, pero claro, exige creatividad, exige artesanía, porque yo te devolvería la pregunta. ¿Sería posible de contestar a esta pregunta que tú me haces, que es la del millón, ¿no? ¿Qué papel tienen las redes? ¿Qué papel tienen las aportaciones individuales de la gente? ¿Eso sería posible regularlo en una ley? Pues yo creo que es tremendamente imposible. Entonces, quizás los tiempos de complejidad nos exigen un poco más de complejidad en la construcción. Tú puedes hacer sesiones deliberativas, puedes hacer sesiones que tengan que ver con las redes, puedes hacer grupos más cualitativos donde recojas a gente que realmente tiene esa sensibilidad. Puedes intentar, bueno, pues diseñar, pero de una manera creativa, serena, tranquila y honesta, donde están todos aquellos mensajes y experiencias significativos que merezcan tenerse en cuenta en el debate de cualquier ley que se ponga en marcha, ¿no? Como ves, no te doy ninguna solución, me salgo por la tangente, pero yo aceptaría el reto porque este es un tema que se debería deliberar. Yo creo que se debería deliberar. En varios momentos, ya creo que ya en tu primera intervención, has mencionado, y quizá no hemos tenido aún tiempo de hacerlo, que te gustaría también introducir la palabra negociación, ¿no? Que además pues, es donde en realidad, o mediación, perdona, que es donde empezó tu trabajo con temas del agua, ¿no? ¿Es lo mismo mediación que deliberación? ¿Cómo se diferencian? ¿Nos lo puedes aclarar? ¿Se complementan? ¿Se excluyen? ¿Entran en tensión? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Nos puedes aclarar un poco estos conceptos? Bueno, me encantaría. No sé si hay ya mucho tiempo y luego me he quedado ya un poco con el tema de la mala conexión. Pero bueno, evidentemente no es lo mismo. O sea, la deliberación lo que hace es, en un momento de un proceso que las administraciones públicas tienen que tomar una decisión, se incorpora la voz de la ciudadanía para que mejore, para que, bueno, pues para que incorpore inteligencia colectiva y que la decisión sea de mayor calidad que la que hubieran hecho personas simplemente técnicas o políticos. Eso sería un poco la deliberación. Pero a mí me parece, bueno, perdón, ¿qué es la mediación? Efectivamente que no la negociación. ¿Qué es la mediación? Es la posibilidad de, cuando se ha perdido el derecho a escucharse, encontrar personas que puedan ejercer una tarea que en absoluto se metan en la decisión, sino que puedan rescatar el diálogo y hacer que, bueno, pues que las distintas partes se escuchen y tengan la libertad para ir rescatando aquello que te parece que puede formar parte de una propuesta de futuro, ¿no? Pero siempre aceptando que en la mediación son las partes, y en este caso sí, las que deciden lo que quieren hacer, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Lo que pasa que siendo tan diferente, a mí me parece que en la filosofía profunda se parecen mucho, ¿no? Porque en realidad lo que tratan es de encontrar ayudas externas que a los legítimamente constituidos, que son, en el caso de la deliberación, pues nuestros gobernantes, ¿no? Y los técnicos que ejerce cada uno su rol y su papel, y en la mediación también, bueno, pues alguien que tiene las comunidades de regantes, pues tienen una serie de derechos recogidos por ley que tienen que ejercitar, ¿no? Pero la mediación, a mí me parece que en la misma línea, en tiempos donde hemos perdido, y vuelvo a insistir, el derecho a escucharnos, juegan un papel imprescindible. A mí me parece que es lo más potente que en este momento haría falta en nuestro país.
Y de manera, bueno, quiero decir que ha habido muchas experiencias de mediación en este país, ¿no? Exitosas, ¿no? Pero yo creo que eso, que si nos atreviéramos a aceptar, bueno, pues eso, en nuestras inseguridades, que no lo podemos todo, que nuestro discurso no es completo, que vamos a mejorar con las otras miradas, ¿no? Y fiarte de que al final vas a ser tú el que tome la decisión, que no tienes que renunciar a tus convicciones, que nadie te pide que cambies, pero que seas capaz en un momento determinado de acordar. Yo de manera provocadora siempre digo, Kim, y igual que lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, que casi de tener un sitio agradable a políticos, a técnicos, a quien tengas que encerrar, sin medios de comunicación y sin móviles, es la característica fundamental, que no hay medios de comunicación, yo creo que se es capaz de acordar absolutamente todo lo que se quiera poner encima de la mesa. Y digo todo, hasta el problema más complejo. Yo estoy totalmente convencido que eso es así. Estamos llegando hacia la hora, dijéramos, acabando la primera hora. En realidad tenía como dos preguntas, una más general. Te las hago las dos a la vez y así te puedes repartir, ¿no? Pero quizá la más general conecta un poco con lo que ahora explicabas, ¿no? ¿Qué podemos esperar, ¿no? de procesos deliberativos de calidad, ¿no? Seguramente ya apuntabas, ¿no? Resolver problemas complicados. Y yo creo que bueno, que este es uno de los retos. Pero en todo caso, al principio has manifestado cierta desesperanza, pero creo que luego te has ido animando y hay más esperanza en cómo lo has explicado. Por lo tanto, un poco cuáles son tus expectativas en relación al futuro de todo esto. Pero también, ¿no? Porque efectivamente lo has trabajado y lo has visto desde la práctica, como pasa en la mayoría de las iniciativas que afectan a la forma de trabajar de la administración pública, porque al final estos procesos afectan a cómo trabaja la administración pública, cómo toma decisiones, cómo se despliegan leyes, cómo se aprueban planes y programas. Hay una necesidad de un horizonte que va más allá de las legislaturas, ¿no? Y a menudo las legislaturas provocan cambios de partido. Me da igual, ahora los colores, no quiero meterme en esto, pero hasta qué punto los cambios legislativos, la ideología, ahora un partido, ahora otro, afecta al desarrollo de un proyecto como el de participación ciudadana. Y